Hola, soy Steve Freire, administrador financiero, productor musical y especialista en audio. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante como lo son los micrófonos y vamos a hablar de algunos tips para su mejor uso. Acompáñenme. Los micrófonos. Son muchas las empresas que alrededor del mundo fabrican micrófonos y asimismo fabrican gran cantidad de modelos y referencias. Y esto no por capricho, lo hacen por la demanda que se tiene, ya que algunos son utilizados para cine o televisión, radio, cantantes, instrumentos. Algunos instrumentos llevan sus micrófonos internos, otros son externos para amplificarlos en alguna planta o alguna consola, una mezcladora, etc. Es más, a diario alternamos con micrófonos, en tu ordenador, en tu móvil, en tu coche, etc. También cada micrófono está pensado para su mejor rendimiento en ciertas áreas, por ejemplo el broadcast, periodismo, exteriores, interiores, etc. La imagen o patrón polar es un tema decisivo a la hora de adquirir un micrófono o de darle uso al micrófono que tenemos. Veamos básicamente estas 5 imágenes o patrones polares. El primero es cardioide, supercardioide, hipercardioide, omnidireccional y bidireccional, o figura 8 le llaman algunas personas por su forma de patrón polar. ¿Y qué es el patrón polar? No es más que la sensibilidad y el campo de captación que tiene un micrófono en el momento que es encendido. Podemos ver en cada imagen de patrón polar que son diferentes. Esto aplica para diferentes micrófonos. Algunos micrófonos van a tener más sensibilidad y más amplitud en su captura de audio. Vemos el segundo, que es supercardioide. Tiene similar el campo de captación adelante, pero atrás capta un poco. El hipercardioide es más cerrado y capta un poco más hacia atrás. El omnidireccional capta en todas las direcciones sonido. Y el bidireccional o figura 8 capta en sus dos lados de la misma forma el sonido. Cada imagen o patrón polar es usado para diferentes situaciones. Por eso es importante cuando tienes un micrófono o cuando vas a adquirir uno, mirar el tipo de patrón polar, la imagen de patrón polar que tiene o que nos informa el fabricante. Porque basado en eso, nos va a servir o no nos va a servir para lo que necesitamos hacer. Si es un instrumento, si es para cantantes o locutores, si es para trompetas, guitarras, etc. Por ejemplo, aquí vemos un set de micrófonos para batería. Vemos que hay gran cantidad de micrófonos. Algunos son similares, otros son bien diferentes, ya que para poder amplificar una batería completa, ya sea en escenario o en estudio de grabación, cada tambor debe tener su propio micrófono. Es de la única manera que podemos garantizar un sonido óptimo de la batería. Y no estamos hablando de que suene más duro o más suave, sino más nítido, que podamos tener control sobre cada frecuencia de la batería. Y cada micrófono viene con unas especificaciones muy claras para cada tambor, para los platillos, para el hi-hat. En algunas ocasiones en estudio se usa para ambientes, no solamente para los tarros. También vemos ejemplos de micrófonos para guitarras acústicas y también para trompetas o vientos. Cabe aclarar que se pueden usar algunos micrófonos para vientos, para metales y otros para vientos en madera, dependiendo del patrón polar y del rango dinámico que el micrófono capte. Algunos micrófonos captan más brillos, otros captan más bajos, otros captan más medios. Dependiendo de lo que nosotros queramos captar, dependiendo de la fuente de sonido, así será el micrófono que debemos utilizar. Aquí vamos a ver un poco más detallado el patrón polar de 3 tipos de micrófonos: cardioide, supercardioide y figura 8 o bidireccional. El tipo de micrófono cardioide, muy usado en tarimas para voces, en estudios de grabación también lo usan para voces. Y aquí vemos un poco más claro cómo funciona el patrón polar, su campo donde él captura el sonido. Y vemos que es muy útil porque muchas veces los cantantes tienen que cantar más alto y se pueden alejar un poco el micrófono de su boca, de su rostro, y el micrófono puede seguir captando el sonido. Obviamente no lo pueden alejar mucho porque entonces empieza a perder captación el micrófono. Pero el cardioide, ese es su campo de captación. Vemos el supercardioide. Tiene un campo de captación similar al cardioide, pero capta un poco más atrás.
Es un micrófono muy usado para trompetas, trombones, ya que tiene su fuente de sonido enfrente, pero la campana del instrumento, es decir, como la boca de la trompeta, la parte donde sale el sonido de la trompeta o el trombón, avanza por fuera por el micrófono y no se pierde del todo el sonido. No solamente lo capta por enfrente, sino un poco más por atrás. Es decir, capta mucho mejor el sonido para este tipo de instrumentos. Y vemos la figura 8, que también es muy usada en los estudios de grabación. Y bueno, se pueden grabar coros. Es muy efectivo grabando coros. Muy buenos. Ahora en figura 8 vienen algunos micrófonos que son con switchables. Algunos van a funcionar como figura 8 o solamente como un cardioide. Estos micrófonos son muy buenos. Ya es decisión, ya es presupuesto, porque bueno, también las marcas, algunas son más costosas que otras. Ahora está un poco más claro este tipo de errores que se cometen aún por personas profesionales al usar un micrófono. Fíjense bien en la figura 1. Un micrófono cardioide en su posición 2 está aprobado y en su posición 3 está error, nos da error. Porque al tomar el micrófono directamente de la cápsula en la parte de arriba, daña su estructura de patrón polar. Es decir, la captación de sonido del micrófono va a ser nula y nos va a cambiar el rango dinámico también del micrófono. Nos va a anular unas frecuencias y nos va a resaltar otras muy desagradables. Entonces, algunos cantantes que cantan tomando el micrófono de esa manera es un grave error. Van a poner en graves aprietos al ingeniero de mezcla. Y miremos la figura 2, la parte de abajo. Vemos a un cantante cantando por la parte de atrás de un micrófono. Está mal porque por ahí el micrófono no va a captar sonido. Mientras vemos en la última figura, en la parte de abajo, la última figura, una aprobación. El cantante o locutor está ubicado de frente al micrófono y el micrófono va a ser una buena captación de audio. Bueno, y aquí les doy un consejo. Nunca pongan un micrófono tan cerca de frente a una bocina, a un parlante. Esto genera algo que se llama feedback o retroalimentación y va a ser muy molesto para las personas que estén escuchando. Va a ser un ruido intenso, en una frecuencia intensa y va a molestar. Aparte que puede dañar tus oídos, el de muchas personas, y puede dañar las bocinas también. Tengan en cuenta que el tomar mal el micrófono de su cápsula, de la parte de arriba, o el usarlo tan cerca de un parlante o de una bocina va a generar este tipo de ruidos. Y no solamente pueden ser molestos, pueden ser dañinos. Y así como la guitarra o los parlantes tienen una acústica resonadora, nuestros cuerpos también tienen una acústica resonadora. Y estamos divididos en 3. Mucha atención a esto. Tenemos resonadores altos que están ubicados entre la nariz y los ojos a la parte de arriba del cráneo. Ahí vamos a resonar tonos altos. Ahí van a salir los mejores tonos altos de nuestro cuerpo. Los resonadores de tonos medios están entre nuestra nariz y nuestra garganta, la parte media de nuestra garganta. Ahí vamos a tener tonos resonadores medios o que algunos les llaman nasales. Y entre nuestra garganta y la parte superior de nuestro pecho vamos a tener los resonadores graves. Esto es muy usado en locución. Y cuando los cantantes también están haciendo tonos un poco más bajos de sus registros y tienen que bajar, digamos, bastantes tonos o tonos donde ellos tienen que hacer ciertas tesituras, ciertos movimientos vocales para cantar, empiezan a usar estos resonadores. Una persona que tiene buena técnica tanto para locución como para canto y todo estos, digamos, todo este manejo de la voz, va a hacer un correcto uso de los 3 resonadores. Esto se desarrolla haciendo ejercicios en tu casa y vas a encontrar videos y cosas en internet donde puedes ver muchos ejercicios para estos 3 resonadores. Y claro está, con la posición de nuestro micrófono podemos ayudar a que los resonadores sean más contundentes, sean más claros. Por lo menos la figura 1 que vemos aquí, vemos un micrófono que está directamente al resonador medio. No hay ningún problema. Ahí las personas que pueden y saben manejar el micrófono, como el micrófono está en un stand, está en un pie, está en una base,
la persona puede alejarse un poco, puede bajar un poco su cabeza o subirla y entonces va a usar los diferentes resonadores en esa posición media. Es muy recomendada, es la más recomendada. En la figura 2 vemos que estamos acentuando los resonadores bajos sin perder el enfoque, que es donde sale la voz directamente, que es la boca. Entonces vemos el micrófono un poco más abajo, pero inclinado siempre hacia arriba para poder captar de dónde proviene realmente el sonido. El uso del resonador lo hace directamente la persona. Y en la figura 3 vemos un micrófono ubicado para tomar o para acentuar los resonadores altos. También el micrófono arriba, pero está inclinado algunos grados para que no pierda siempre su enfoque en la boca de la persona. Y así como hay posiciones verticales, también hay posiciones horizontales que son muy útiles. Por ejemplo, la figura 2 de esta imagen es la figura más normal, es la figura estándar. Pero, ¿para qué usamos la figura 1 y la 3? La de los dos lados. Estas figuras son muy útiles porque en algunos casos las personas tienen acentuada muy fuerte la letra S. Como lo muestra la posición 1 y 3, podemos tomar el micrófono y no ponerlo directamente enfrente, sino direccionado un poco, ya sea a la derecha o izquierda, enfocando más nuestro pómulo izquierdo o pómulo derecho. Así cuando la S salga fuerte, no va a impactar directamente al micrófono y entonces su captación será menor. De esta manera, cuando vamos a tratar con procesos la voz grabada, va a ser mucho más fácil. Espero que este video te haya gustado. Es muy útil si eres cantante, si eres maestro de ceremonia, locutor, etc. Si te ha gustado, compártelo. Cualquier duda o pregunta, escríbemela en los comentarios. Muchas gracias.